A pesar del frío, de la lluvia, están aquí adorando y glorificando el nombre del Señor. Hemos podido cantarle con libertad, que a eso hemos venido, adorar a nuestro amado Dios. Está haciendo unos fríos estos días tremendos en todo Bogotá y creo que aquí más, pero yo considero a los hermanos por allá de Juan Rey que se reúnen. Allá sí es que hace frío de verdad, pero ellos también van a adorar al Señor y a glorificarle. Amén, se hace un esfuerzo porque nuestro Dios es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Ya están allí? Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 24, dice así, todos a una sola voz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, todos. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, ¿cómo es? Maldito sea, o sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Amén. Oremos para que el Señor añada bendición a esta santa y gloriosa palabra. El Señor bendiga. Amado Rey, gracias te doy por el culto que ha corrido hasta el momento. Hemos podido adorarte, glorificarte. También hacer algunas oraciones. Hemos leído tu palabra. Hemos hecho este devocional con todo el corazón para ti, amado Dios. Ahora te pedimos que la palabra corra y sea glorificada. Que la palabra, Dios, halle cabida en cada corazón. Rompe cadenas, ataduras, ligaduras. Que el diablo tenga que huir mientras esta palabra está siendo predicada. En el nombre de Jesús, atamos en los aires todo principado, potestad, gobernador de las regiones celestes, hueste de maldad. Los reprendemos y los echamos fuera de nuestros alrededores, para que la bendición de Dios baje sobre nuestras vidas y la palabra quede inyectada en lo más profundo del corazón. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, por favor. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Le damos la bienvenida al joven también que nos visita allá. Dios lo bendiga, bienvenido. Amén. Bien, hermano, vamos a hablar bajo el tema locuras que nos ponen en apuros o en aprietos. Locuras que nos ponen en apuros. Gloria al Señor. Una locura no es necesariamente que hayamos perdido la noción del tiempo, el conocimiento, que quizás nos tengan que llevar a un manicomio, a un psiquiatra, sino que me refiero a un apresuramiento para hacer o para decir algo. Porque uno puede cometer muchos errores solamente hablando, solamente con sus palabras. Quizás no tenga que mover sus brazos, quizás no tenga que ir, desplazarse a algún lugar, sino con las palabras puede uno cometer locuras. ¿Está usted de acuerdo, amado hermano? Yo me acuerdo, por ejemplo, los dueños del Titanic, que ellos pensaron que este barco nunca se podría hundir y que era insumergible. Jamás pensaron que un témpano de hielo pudiera destruirlo. Era una de las maravillas de las naves que se podían colocar sobre el agua. Por eso es que en su locura, cuando le preguntan, en un momento de locura mejor, cuando le preguntan, ¿qué tan seguro es este barco? Uno de los accionistas respondió, ni Dios mismo podría hundirlo. Eso es una locura, hablar, hermano, cosas que salen de un corazón quizás irreverente ante la presencia de Dios. De pronto era ateo, no lo sé, pero o quizás creía en el Señor, porque a veces hasta los mismos hermanos en un momento de euforia o de tristeza, de amargura, hablan locuras. Y la Biblia dice, de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, daremos cuentas a nuestro amado Dios. Y este hombre, como para dar a entender que era muy seguro, usó una palabra que molestó a mi amado Dios. Y por eso se dice que esta falsa confianza que ellos tenían hizo que no, este barco, el Titanic, no tuviera los suficientes botes para salvar a la tripulación. Porque solamente unas, ¿cuántas personas se salvaron? Como 1000, ¿cierto?
porque 1530 y algo personas murieron de 2200 y algo. O sea que murieron muchísimas personas, se salvaron muy pocas, porque los botes, ¿cómo es que le dice el apóstol Pablo que se llamaban? Los esquifes, eran muy pocos. Dijeron, esto es ocupar espacio en vano. ¿Para qué tantos botes si esto jamás se va a hundir? Una locura que le costó la vida a más de 1500 personas, amado hermano. Por eso uno debe confiar solamente en nuestro amado Señor. Bendito sea Dios. Estuve leyendo, por ejemplo, en 1500, 1400 creo, 53, aún se da la fecha, un 29 de mayo de 1453, cuando los turcos otomanos quisieron atacar Constantinopla. Ellos decían que era muy fuerte, pues Constantinopla tenía unas murallas fuertes, unas murallas poderosas, la puerta estaba cerrada, pero imagínense que unos soldados salieron a hacer un ejercicio militar y dejaron una puerta de la ciudad entrecerrada. Y por esta pequeña locura, descuido, por ahí entraron 50 hombres del ejército otomano. Entonces, cuando entraron aquellos turcos, alcanzaron rápidamente, antes que los redujeran, antes que los mataran, alcanzaron a abrir otras puertas donde entraron el ejército, donde entró el ejército y destruyó la ciudad. Y así sucesivamente yo pudiera contarle una gran cantidad de cosas que se ha cometido bajo una locura y que ha tenido repercusiones a veces hasta eternas, como cuando Noé no pensó en que con esa borrachera que se iba a pegar iban a aparecer problemas aún generacionales que hasta el día de hoy vemos que se cumplen. Cuando le dice a su hijo, maldito sea tu hijo, o sea, mi nieto, en otras palabras, maldito sea Cam, no maldijo a su hijo Cam, sino a Canaán. Entonces dijo, maldito sea Canaán, sea siervo de siervos. Le dio una maldición muy cruel que vino o viene hasta nuestros días en esa generación. Por eso digo, amado hermano, que una locura puede ponernos en aprietos, en apuros a nosotros y a los que nos rodean. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. En esta historia maravillosa del primer libro de Samuel 14:24, me habla de un hombre llamado Saúl el rey, que como ya Dios no lo guiaba. ¿Y por qué no lo guiaba? Porque a él no le importaba. Y Dios, cuando ve que a una persona no le importa lo de él, él lo deja, porque dice, yo honro a los que me honran, dice nuestro amado Dios, pero los que me tienen en poco, yo también los tengo en poco, a un lado. Y como Saúl hacía siempre lo que él quería, Saúl nunca hizo un altar para preguntarle a Dios. Ahí más adelantico mandó a preparar un altar, pero cuando ya iba a invocar, dice que dijo, no, 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 detén tu mano, vamos a hacer esto. Nunca esperaba que Dios le hablara. Es más, ni siquiera esperó cuando Samuel le dijo, 7 días, en 7 días voy a ir y yo sacrifico. Yo hago el sacrificio, porque él era el sumo sacerdote, el sacerdote. Y él no esperó. A los 7 días dijo, no vino Samuel, entonces yo mismo voy a sacrificar. Y Dios le dice, locamente has hecho. Una de las personas que más cometió locuras fue Saúl. En todo. Por eso dice el Señor, le mandó a decir, yo había dicho que tú ibas a ser rey, pero ahora no, te desecho para que no seas más rey. Porque siempre estaba apresurándose a hacer lo que Dios no le había mandado. Ahora aquí hay una guerra terrible. Los filisteos prácticamente tenían subyugado al país y se necesitaba ganar la batalla, librar esa batalla, para que los filisteos, que hoy día son aquellos de Palestina, ahí enseguida de Israel, que también los atacan. Eso han sido guerras generacionales terribles por territorio. Pero vemos allí cómo se necesitaban soldados fuertes, soldados valerosos, que tuvieran todos sus 5 sentidos bien puestos para atacar a un ejército que tenía espadas, que tenía lanzas. Recuerde que Israel
en Israel no se hallaron espadas, sino solamente la tenía Saúl y su hijo Jonatán. De resto nadie tenía espadas. Necesitaban quizás algún instrumento de hierro, un asadón, no sé con qué se estaban defendiendo, pero era una guerra muy importante que ganar. Y se le ocurre de un momento a otro a Saúl la magnífica idea, entre comillas, de decir: hoy nadie va a comer porque necesito que venguemos o vengan a mis enemigos, amén, o trabajen, peleen en contra de mis enemigos para que yo reciba venganza. O sea, él lo tomó personal. A él no le importó que había un pueblo que podía perder la vida, que había una nación que podía ser afectada por sus malas decisiones. No lo pensó, simplemente soltó la locura porque era lo que más le convenía. Solamente que le dieran alabanza, solamente que dijeran: Saúl es un estratega militar tremendo. Imagínese que le prohibió al pueblo a una cosa muy importante. ¿Cuál era? Probar alimento. Eso es una locura, amado hermano. Los que saben de guerra también entienden que un soldado bien alimentado es un soldado que puede rendir. Pero hambriento, ¿qué es lo que ha pasado cuando los encierran en un campo que no les entran provisiones? Los enemigos saben de aquel ejército, saben que sin comida un pueblo se desanima, psicológicamente se desestabiliza. Y uno necesita energía para poder correr, para poder mover la espada, para poder pelear contra otra persona. Hemos visto, por ejemplo, cuando dos boxeadores están en el ring, que los primeros 2 o 3 asaltos ellos están fuertes, pero luego, ¿cuántos han visto boxeo? Bueno, algunos, pero luego, ¿qué comienzan a hacer? A abrazarse el uno al otro, no porque se quieran demostrar afecto, porque ya no pueden más. Y si los abrazan, de alguna forma se defienden, porque el otro no puede mover sus brazos. ¿Por qué lo hacen? Porque su energía se va decayendo. Ahora, era una guerra donde tocaba correr, saltar piedras, cruzar ríos, subir montañas, porque ahí mismo dice que Jonatán le tocó subir 2 montes altotes para poder llegar a una guarnición de los filisteos. O sea, no era en un campo que dijeran: vamos a pelear en este pedazo que está todo llano, sino que era campo traviesa. Tenían que correr y saltar, agacharse, nadar, no sé, etcétera, etcétera. Pero un loco sin Dios dijo: hoy no hay comida para nadie. Y no es que de pronto por economizar, no, una locura, porque cualquiera hubiera podido comer. Ahí dice la Biblia que por el bosque corría la miel, pero ninguno podía tocarla ni probarla, porque él había dicho, como dice en el versículo 24, ¿no? Dice que los puso en apuro, porque aquel día Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. No podía, amado hermano, tomar nada el pueblo. Entonces, ¿qué produjo esta locura? Pues que una guerra se perdiera. No hubo victoria como tal. Y miren, le voy a mostrar todo lo que aconteció. Primero que todo, él dijo que era durante todo el día. Luego pronunció una maldición sobre el pueblo. Y usted sabe que cuando alguien está en eminencia, puede ser un pastor, puede ser un papá o una mamá, puede ser un líder que tenga autoridad, debe tener cuidado con las palabras que suelta. Hay pastores que hablan peyorativamente de su iglesia, y a mí no me gusta, aunque la persona o las personas no den la medida que uno quiere o que la palabra dice. Yo no soy nadie como tal para maldecirles, para decir: la iglesia que yo tengo no sirve para nada, porque es la iglesia del Señor. Un hombre decía: es que yo no predico o no pastoreo una iglesia sino un geriátrico. Y a mí me dolía que él dijera eso, porque eran solo abuelitos. Y él decía: estoy predicando y los abuelitos durmiendo. Digo, vamos a estar en pie, y ahí sí escuchan para irnos para la casa.
pero de resto todos esos abuelitos se me quedan dormidos. Peor que no vinieran al culto, peor que le tocara predicarle solo a las sillas, amado hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hay iglesias de solo niños y esas personas que pastorean solo niños casi no reciben ofrendas ni diezmos porque los niños muy poco lo pueden hacer, pero he visto cómo lo hacen de todo corazón. Hay lugares donde hay 30, 40 o 50 niños y por ahí 4 o 5 adultos nada más, pero ellos saben que es la iglesia del Señor. Entonces, amado hermano, cuidado con lo que decimos, con esas maldiciones. Tomamos el ejemplo una vez más de Noé, que maldijo a su nieto, y mire todo lo que ha sufrido estas generaciones por cantidades de años, porque recuerde que los cananeos se refieren, o los hijos de Cam, luego vino Canaán, Cus, y la palabra Cus pues habla de la raza de África, africana más que todo, y usted ve cómo viven guerras, viven miserias, hambres. Son una de las naciones más ricas, pero también a la vez más pobres, por la corrupción tan grande que hay. Porque hay países que tienen piedras preciosas, que tienen petróleo, que tienen muchas cosas que pudieran bendecir a toda la comunidad, pero aparte de eso hay una corrupción impresionante que mantiene en miseria estos pueblos. Porque un hombre se apresuró y maldijo a alguien. Recuerdo en este momento una esposa que peleó con su esposo en un momento y le dice: ojalá se muera, ojalá le pase algo ahorita que salga. Y él se fue a trabajar y alzando un bulto se hernió y estuvo una cantidad de tiempo enfermo, a punto de morirse por una hernia nada más. Porque la mujer soltó una palabra de maldición. En un momento de locura o de rabia usted puede decirle a su hijo: maldito, maldita, que te vaya mal, que te consumas. La he de ver, le dicen muchas madres a sus hijas, la he de ver arrastrada pidiéndome perdón, la he de ver comiendo tierra. No se lo diga, porque usted es una autoridad. Y el diablo, el Señor lo reprenda, va a estar ahí pendiente para destruir su esposa, su esposo, sus hijos o una congregación. Amado hermano, créalo, la Biblia dice que con nuestras palabras podemos bendecir también a las personas. Y yo puedo declarar bendición sobre usted. Señor, bendícele, ayúdale, dale dinero, dale vida espiritual, etcétera. ¿Recuerdan de esa bendición que el sacerdote le daba al pueblo de Israel? Eso está como en Levíticos capítulo 6, me parece que está, no lo recuerdo en este momento bien, que el Señor le decía al sacerdote: y le dirás al pueblo, Jehová te bendiga, Jehová te guarde. ¿Qué más? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Oiga, qué bendición, amado hermano. Eso es lo que nos toca a nosotros. Pero Números 6:21. Amén, hermano. Números 6:21. Se lo regalo en esta noche para usted. Que Jehová lo bendiga, Jehová le haga resplandecer su rostro sobre su hogar y sobre su vida. ¿Qué produjo esto, amado hermano? En el versículo 28, léanlo conmigo. Gloria al nombre del Señor. Versículo 28 dice así: entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar. Le está contando a Jonatán, que Jonatán no sabía de esta locura y tomó miel, ¿no? Un poquito, dice que se le aclararon los ojos, claro, de falleciendo, tomaban algo y uno coge vida. Ustedes recuerdan a un hombre que encontró David una vez que iba persiguiendo un ejército, que estaba 3 días enfermo y sin comer. Y cuando dicen: no, es que lo que pasa es que tienes hambre, no tiene otra cosa sino hambre, le dan comida y el hombre revive y les cuenta dónde estaba el otro ejército enemigo. Pero ahora dice aquí la palabra del Señor: entonces habló uno de los del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo, ¿qué? Desfallecía por una locura. Dice la Biblia que el pueblo desfallecía. ¿Qué es desfallecer? Es no tener fuerzas, es estar a punto de caer, a punto de desmayarse, en otras palabras, por una locura de un hombre. ¿Cuántos hombres tienen el hogar a punto de fallecer? Sus hijos a punto de fallecer. ¿Cuántas personas tienen su vida a sí mismo achiladas, acabadas por las locuras que cometen?
O sea, la locura, recuerde, son apresuramientos, que uno llega, hace esto, hace aquello, no pregunta, sino que sale y comete todos los errores habidos y por haber. Pero ¿qué tal si uno le preguntara a Dios? Yo le decía esta tarde: Dios mío, a mí me ha pasado esto, no sé a usted. Si usted nunca se habrá equivocado, nunca habrá cometido locuras, pero yo he cometido más de una. Quizás que no sean pecados graves, no, pero sí locuras que usted dice: ay, Dios mío, ¿en qué me metí? ¿Por qué tuve que abrir la boca? ¿Por qué tuve que hacer eso, Dios? Y le gustaría a uno como retroceder el tiempo, hacer que el mundo gire al contrario, para no hacerlo, no cometerlo. Pero gracias al Señor estamos aquí afuera. O sea, tenemos libertad y tenemos vida y tenemos en este momento la oportunidad, si nos hemos equivocado, de decirle: Señor, perdóname y ayúdame para no cometer locuras. Dice en Eclesiastés capítulo 10 que una mosca hace heder el perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es tenido por sabio y prudente. Nosotros no nos podemos equivocar en locuras. Tenemos que preguntarle a nuestro amado Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué era lo que le pasaba al pueblo? Desfallecía por la locura de un hombre. ¡Qué rabia! El ejército no estaba conforme, porque dice allí la palabra del Señor que uno le dijo: tu padre nos hizo disque jurar. Y como es que Saúl no se le podía hablar, era un Nabal completo. En estos días he estado orando por un hombre y le he puesto Nabal, porque lo veo exactamente igual. Y digo: Señor, mira a Nabal, porque si digo el nombre, pues los hermanos dirían: ay, fulano. Entonces, no, digo: Señor, mira a Nabal, trata con Nabal, obra con Nabal, Dios mío, porque es así de perverso, tiene un corazón como un diamante. Señor, pero tu palabra dice que tienes un martillo que quebranta la piedra. Aleluya. Yo estoy orando por ese Nabal y yo sé que Dios obrará en algún momento, bendito sea el Señor. Pues Saúl era igual, era una piedra completa. Y uno de los del ejército dice: tu padre nos hizo juramentar. Y mira, el pueblo desfallece, se está muriendo, se está desmayando por un hombre. Y mire, hermano, estoy seguro que ni siquiera él cumplió eso. Porque como el Señor le dijo a los fariseos: usted le ponen cargas pesadas a la gente, pero ni con un dedito quieren llevarlas. Porque aquel que es estricto en cosas que no debería hacerlo, que no son de la palabra, usted lo ve por allá haciendo lo que él dice que no se puede hacer. Ay, hermano, yo me he visto más de uno así, que son cortantes y que le dicen a la gente: cuidadito usted. Un ejemplo: va a tener un televisor, cuidadito. Pero ellos no solamente tienen un televisorcito, tienen es un televisorzote. Así son, hermano. Son mandamientos de hombres, pero ellos le imponen cargas. Hasta pastores hay así. Le imponen cargas a la gente, pero ellos no la quieren llevar. Estoy seguro que este hombre sí había comido, sí estaba tranquilito. Desde que él comiera, los demás que desfallezcan. Pero ¿qué más produjo? Leamos en el versículo 29, que dice así: entonces respondió Jonatán: mi padre, ¿qué ha hecho? Turbado. Pero miren lo que dice: el país. No solamente un ejército, turbó el país. ¿Ustedes saben qué es turbar? Casi no se está utilizando esa palabra hoy día, pero antes se utilizaba, ahorita suena como rara. Me turbé. Usted no dice así, ¿cierto? Me turbé es, me equivoqué, estoy como que sí, como que no, no sé qué hacer. Estoy turbado es estar, ayúdeme a buscar la palabra. Confundido, esa es la palabra. Lo confundió al país, está turbado, el país no sabía qué hacer. Todo un país por un solo hombre. Por eso le digo, usted puede turbar su familia, turbar su empresa, turbar una iglesia, una nación. Un hombre puede hacerlo. Lo hemos visto, mire nuestro país vecino, cómo está turbado totalmente por un solo hombre que está acabando con el país. Que Dios nos ayude, un gobernante así, loco como este hombre que cometía locuras. Se han visto que hemos tenido presidentes que uno dice: Dios mío, pero ¿cómo se le ocurre vender una empresa de energía para luego comprarle la energía? Eso es uno muy bruto. Uno que es un ciudadano de a pie, que no entiende muchas cosas,
Uno dice, pero Dios mío, ¿qué le pasa? Eso no lo hace usted, vender este templo para luego pagarle arriendo al dueño. Eso es una locura, amado hermano, ¿cierto? Que el Señor nos ayude y ayúdeme a orar, que yo no tome decisiones así, a la ligera, sino que siempre le preguntemos a nuestro amado Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Versículo 30, vea lo que dice. Desde el 29, para poderlo entender, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de miel. Y dice, cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. ¿Qué vemos allí? Que había un poco resultado, no se avanzó, no se hizo nada por la locura de un hombre. Es que solamente a él se le ocurre. Usted ha visto que yo siempre le digo que no ayune en el trabajo porque no es bíblico como tal. Porque trabajar y ayunar no como que no compagina. Usted está destruyendo su cuerpo. La Biblia dice ayuno y oración, no ayuno y trabajo. Usted está trabajando, está aguantando hambre, está debilitando su cuerpo. ¿Y cuántas personas han perdido hasta la mente? Se han vuelto locos por estar ayunando y uno trabajando, agáchese, échese bulto, corra para aquí, corra para allá. No es bíblico, amado hermano. Bueno, en algún momento le ha servido a algunos, amén, Dios los bendiga y los ayude, pero no es aconsejable porque nos debilitamos. Cuanto menos para una guerra, como ya les he dicho. Entonces dice Jonatán, la guerra se hubiera podido haber ganado, pero no se ha hecho nada por una locura. ¿Cuántas personas con los suyos no los dejan avanzar? Siempre en una miseria, siempre en una derrota, siempre tristes, agobiados, llenos de deudas, llenos de problemas y dificultades. Y uno va a ver quién es el culpable. Ahí sí toca como con Jonás, echar suertes a ver quién es el que... ¿Sí? A veces uno tiene que preocuparse y preguntarse, bueno, ¿por qué el hogar está tan mal? ¿Por qué mi situación está tan mal? Vamos a mirar. Echar suerte no es que usted eche los dados. Echar suerte no es que usted eche las cartas ni nada de eso. Es que se pregunte y diga, ¿es usted o soy yo? A ver, como los discípulos que preguntaron, ¿quién fue el que nació, el que pecó, sus padres o él? El Señor le dijo, no, en este caso es para que la gloria de Dios se manifieste. Pero uno tiene que mirar, Señor, yo estoy en pecado. Porque recuerden que si usted nada más toma la Santa Cena indignamente, la Biblia dice, muchos están enfermos, otros debilitados y algunos han muerto. Entonces uno debe preguntarse, Señor, yo tomo la Santa Cena indignamente, ¿qué ha venido este azote? ¿Qué ha venido esta dificultad para mí? Y comienzo a mirar, ¿yo qué hago durante el día? O qué no estoy haciendo, porque quizás él no está orando, quizás no está ayunando ni buscando. Siempre hay que buscarle, tratar de buscarle, ¿cierto? Y si yo veo que estoy cumpliendo con todo, entonces agarrarme la mano de Dios y comenzar a reprender al diablo y a ordenarle que suelte mis finanzas, que suelte mi salud, que suelte mi hogar, que suelte, hermano, mi bendición. Amén, hermano. Pero si usted está cometiendo algo malo, no le ordene al diablo que suelte las cosas. ¿Qué tiene que hacer? Primero arreglar lo suyo, lo que está haciendo mal, yo también debo hacerlo. Y ahí sí, luchar y pelear para que el diablo suelte lo que Dios me ha entregado a mí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, poco resultado. En el versículo 31 dice, e hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Vea todo lo que produjo. Primero vimos de fallecimiento, turbación, poco resultado, cansancio, pero más de eso, dice en el 32, versículo 32, y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros, ya con esa hambre que tenían tan terrible, ya a punto de morir de hambre, se lanzaron y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. Produjo, hermano, un desenfreno total en el pueblo, un desespero, porque es que cuando hay un hombre en un altar que prohíbe cosas que la Biblia no prohíbe, cuando el pueblo se abstiene por un momento, yo me he dado cuenta, usted no, pero cuando el pueblo dice no más, se van y se vuelven peor de lo que eran antes, peor que un inconverso.
peor que cualquier otra persona, y se desordenan de una manera terrible. Por eso yo no puedo prohibir cosas que no estén en la palabra. Amén. Y a veces se desatan confusiones o peleas o divisiones por causa de que se dijo que cosas eran pecado y no lo eran. No lo eran. Simplemente en antaño se enseñó de esa forma. No es que yo me esté modernizando, Dios me guarde, pero me refiero a cositas que no son pecado, pero que se enseñaron como si fueran pecado. Y yo tengo que mirar qué es lo que yo creo y qué mis padres me enseñaron y qué la Biblia lo dice. Aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Hay personas que ponerse un anillo, eso es algo terrible. Y no, ni siquiera la obra del movimiento nos lo ha enseñado. Ya si usted parece el endemoniado gadareno, lleno de ataduras y todo eso, pues ya es otra cosa. Pero si usted sí tiene su anillito, no hay problema, amado hermano. Así cosas que nos diera la noche entera contando, que antes se miraban como un pecado gravísimo. Como por ejemplo mirar televisión, que le quita a uno el tiempo y tiene que saber mirar algo bueno un rato para darle tiempo a todo. Hay gente que todo es malo, todo es malo. Agüeros que se le meten en el corazón, que ni siquiera, hermano, la palabra lo enseña. Amén. Entonces, si usted cría a sus hijos así, espere tantico, que Dios lo ayude, le digo, pero espere tantico más adelante cuando él se libere un poquito, porque aquí se liberaron y dijeron, no me importa el mandamiento que dijo Saúl, y cada uno cogió su oveja, el botín, lo que habían ganado, y ahí le metieron el cuchillo y no esperaron que se desangrara, sino que se lo comieron con sangre y todo del desespero que tenían. Es por eso que yo no puedo ser ni muy ni tan. Aún, dice la escritura, no abras tanto la puerta porque te puede entrar ruina. Dice la escritura. O sea, tampoco sea demasiado justo, entre comillas, ni demasiado generoso. Mídase, sea de lo que tiene que dar, ayude, pero también piense en los suyos, en su casa, en su esposa, en sus hijos. Todo hay que hacerlo con equilibrio para la honra y la gloria del Señor. Entonces yo trato de sustituirle a mis hijos una cosa por otra. Las cosas malas se las cambio por las buenas. Amén. Por ejemplo, que quieren ver televisión, listo, vean, pero ya saben, algo bueno. Hay muñequitos también cristianos. ¿Sabe que un niño necesita ver muñecos o caricaturas o dibujos animados? Se le llama a un niño. Él necesita verlos. Y si yo se los prohíbo totalmente, llegará el momento que donde la vecina ve, llegará el momento que se va al internet y ve lo que no tiene que ver. ¿Por qué no le dejo ver caricaturas cristianas? Se puede, amado hermano. Hay un montón bien bonitas que enseñan, que dan buenas lecciones, ¿cierto? De bendición. Lo que pasa es que no. Dice el apóstol Pablo que algunos decían, no toques, no manejes, no mires. Todas esas cosas, como Saúl, prohibiciones que no llegan a ninguna bendición, son las que producen que la iglesia a veces se desenfrene. Se salga una persona y diga, de malas, algunos dicen así, perdónenme la palabra, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y si usted los ve afuera, vueltos nada. Amén, hermano, como antes. Mire, antes, muchos muchachos de los que crecieron antes, hoy no están dentro de la iglesia porque todo era pecado. Todo era pecado, todo. Y uno viviera con unos nervios, con un temor terrible. Como les decía la vez pasada, si tocaba un balón, pecado. Si tenía una muñeca, pecado. Si tenía el niño algo para jugar un carrito, pecado. Todo era malo. Yo crecí en una generación así. Gracias al Señor no me desenfrené. No perdí los frenos, traté, pero Dios me guardó por su piedad y por su misericordia. Entonces, dice en el versículo 32, 33, y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, ¿sí ve? Porque el loco siempre le echa la culpa
a los demás. El que comete la locura siempre va a buscar una una víctima o alguien para echarle la culpa. Él no dijo, oiga, de verdad es que yo cometí un error. Imagínense que yo, qué locura ponerme a decirle a la gente que no coma en una batalla, porque uno, al menos una barra no, de salchichón, no, de bocadillo. Gloria al Señor, aleluya, que da calorías. Gloria al Señor. Sí, usted sabe que muchos de los ejércitos cargan panela, cargan un bocadillo y eso les va dando calorías y algo les ayuda, amado hermano. Pero él no le echó la culpa, nos echó la culpa, sino ustedes están prevaricando, ustedes están pecando, el error son ustedes. ¿No han visto personas así? Amén, amén, dijo una hermana, y aquí estamos. Gloria al Señor, que cometemos errores y le echamos la culpa a otra persona. Por eso estamos predicando locuras que nos ponen en aprietos, en apuros. Ahora, por último en esta partecita, ¿no? Que yo a veces digo por último y piensan que ya no vamos a terminar. Por último de esta historia, que vamos a ir a otra. Gloria a Dios. Dice en el versículo 44, y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás hoy, Jonatán. Vean, esta locura iba a matar a su propio hijo, porque él había dicho, maldito el que coma. Y Jonatán no estaba en ese momento, nadie le dijo, y Jonatán había probado miel. Y entonces dijo Saúl, echaron suertes, ¿por qué vino todo esto? Y dijeron, Jonatán fue el que comió. Ah, entonces va a morir. Y le dice, así me haga Dios y aún me añada que usted hoy va a morir. Iba a matar a su propio hijo por la locura. ¿No le parece esto terrible? Claro que sí, amado hermano. Por eso, cuidado con lo que salga de nuestra boca. Hay hermanos que dicen, mañana voy a ayunar y hasta las 8 de la noche. Y resulta y pasa que a las 2 de la tarde le da un dolor de cabeza, le da algo. Amén, hermano, no aguanta. ¿Y sabe qué? Se va a las 3 para la casa y le coge ese cargo de conciencia y dice, ay Dios mío, yo pequé, no cumplí, mire esto y aquello. Por eso no ponga horarios, que Dios no es un Dios que tiene que ser hasta las 6 y si terminó a las 5:59 ya el ayuno no se lo recibió y usted pecó. Sáquese eso de la cabeza. Órele a Dios, Dios mío, mañana voy a ayunar hasta la hora que Dios me ponga en el corazón y punto. No se comprometa, dice en Eclesiastés, fácilmente. Si ve que usted no lo va a cumplir, si ve que sí puede, diga, amén, hasta por la noche voy a ayunar. Gloria al Señor. Entonces, es bueno, amado hermano, que tengamos cuidado con lo que hablamos y nos comprometemos con Dios. Amén, con lo que sale de nuestra boca. Bendito sea el Señor. Si lo podemos cumplir, amén. Si no, no lo hagamos. Y no coloquemos carga ni a nosotros mismos, que no Dios no ha mandado, ni se las coloquemos a los que están a nuestro alrededor. Bendito sea el Señor, porque los podemos aburrir, sacar de la iglesia. Y hoy no es como antes, que nos cogían a nosotros de una oreja y nos sentaban ahí, toca y ayunar, y hoy toca es con estos muchachos que ya van creciendo, con mucha oración, con ayuno, pero con mucha sabiduría, traerlos al Señor. Porque antes las leyes nos favorecían y no decían nada. Si uno llegaba y le daba unos correazos, y hoy día, hermano, están prohibiendo una cantidad de cosas y nos podemos meter en problemas. Amén. Entonces, pidámosle a Dios sabiduría para poder sacar a estos jóvenes adelante. Miremos otra parte. Segundo de Samuel, gloria al Señor. Segundo de Samuel 24. O mejor, está más especificado en Primera de Crónicas, es el mismo suceso, pero en Primera de Crónicas capítulo 21. Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 21. Mire lo que dice. Pero Satanás, ¿ya están allí? Se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Los censos hoy día, pues los manda el presidente. O bueno, el gobierno dice, vamos a hacer un censo poblacional para que darnos cuenta cuántos están en el CISBEN, cuántos no.
Por ahí estuve leyendo que hay 5.000 en el Sisbén, o 5 millones me parece, no recuerdo cuántos, que no están vivos, no existen. Están ahí y reciben beneficios. Imagínense, hermano, 5.000 fantasmas o 5 millones, no recuerdo cuántos son, que son fantasmas. Entonces, para eso se hacen censos, para saber cuántos hay. ¿Y por qué David, o por qué fue pecado que David contara al pueblo? ¿Por qué creen ustedes, amado hermano? Si era contarlos, a ver cuántos habían. Pero no era un mandato de Dios. Cuando Dios mandaba que se censara el pueblo, amén. Era algo importante. Pero en este caso, como dice mi esposa, David lo hizo por orgullo, lo hizo por prepotencia, para saber, para mostrar cuántos del ejército tenía, cuántas armas tenía, cuántos varones de guerras tenían. O sea, para mostrar, y a Dios le desagradó esto. Lo hizo para confiar en sí mismo y no confiar en Jehová. Recuerde, los censos eran mandados por Dios, no por el hombre, para el pueblo de Israel. Cuando Dios decía, censen al pueblo, había que hacerlo. De resto no. Para David fue pecado. Y dice la palabra del Señor que fue Satanás el que lo incitó, lo empujó a que hiciera esto. Y él locamente lo mandó a hacer. Pero dice la Biblia que a Joab, al general de su ejército, le pareció horrible. En el 4 dice, en el 3, y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos tus siervos, mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Porque Dios siempre, antes de que una persona cometa una locura, le manda a decir. Dios nunca se queda callado. Ahora dice, mas la orden del rey pudo más, y Joab recorrió y dio el número. Y dice más adelante con el versículo 6, entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Imagínense, hermano, ni siquiera Joab, Joab nunca fue una persona devota, una persona que buscara a Dios, nunca lo fue. Pero aún él entendía que eso era pecado, dice que era abominable, y no contó ni a los levitas ni contó la tribu de Benjamín. 2 tribus no contó. Y dice la palabra del Señor en el versículo 7, asimismo esto desagradó ¿a quién? A Dios, e hirió a Israel. Vea que estas locuras no solo afectaron a una persona, sino a todo el pueblo de Israel. David censa al pueblo y le desagrada primeramente a Dios, le desagradó. Y dice en el versículo 8 que esto fue, entonces dijo David a Dios, he pecado ¿cómo? Gravemente al hacer esto. Te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy que locamente. ¿Se da cuenta? Él mismo reconoce. A diferencia de Saúl, David sí reconoce. Y no dice Joab, si ve que usted tiene la culpa, los censadores tienen la culpa. No, dice locamente he hecho, Señor. Qué bueno ser así. Por eso es que David era conforme al corazón de Dios, no porque no pecara, sino porque se sabía arrepentir. Él sabía buscar a Dios. Qué bueno una persona que dice, sí, cometí un error, pero aquí estoy, pongo la cara, Señor, perdóname. Pastor, perdóneme. Hermano, perdóneme. Fulano de tal, perdóneme. Papá, mamá, perdóneme. Es bueno una persona así como David. ¿Sí o no, hermano? Que tenga pantalones para decir, me equivoqué. Y él mismo dice, locamente he hecho. Delante del Señor he cometido un error grave. Entonces, mire el castigo que viene desde el versículo 14. Así Jehová envió una peste en Israel. Y murieron de Israel, ¿cuántas personas? 70.000 hombres por una pequeña locura. Triste, hermano. Dios me guarde que por mi locura mi hijo se pierda, mi hija se pierda, una persona muera por mi locura. Dios me ayude. Que mi esposa se me pierda. ¿Cuántos hombres por su locura su esposa se perdió? Y hoy día está en el mundo, hoy día está por allá con otro hombre, hoy día su hogar está totalmente destruido, o viceversa. Porque la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Cuántas mujeres por esa cantaleta, por ese mal genio, por esas malas palabras, por su suciedad, por su pereza, por esas locuras, alejaron al esposo? ¿Cuántas mujeres? Y hoy día lo lamentan. Dicen,
si yo no hubiera cometido esa locura. Por eso, hermano, en esta noche pensemos un momento, ¿qué estamos haciendo para destruir también a otros? Por la locura de David, ¿cuántas personas murieron? 70,000. ¿Cuántas personas hay en este barrio? En Ciudad Bolívar creo que hay 900,000 personas. Todo Ciudad Bolívar, ¿no? Toda la localidad creo que hay 900,000 personas o 1,000,000 o más. Pero, ¿será que aquí en el barrio El Paraíso hay 70,000? Incluyendo los barrios circunvecinos, incluyendo Alpes, de Vistahermosa para arriba, quizás hayan 70,000 personas. Pues todas esas murieron por la locura de un hombre, por la locura de una persona. Y mire, hermano, en Éxodo 32:1, Éxodo 32:1, bendito sea el Señor, alabanza sea a Dios. 32:1 dice así la palabra. Viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Pero mire lo que dice. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Eso fue una locura muy grande. Aarón hubiera podido decirle: ¿cómo se les ocurre? Vamos a esperar, porque Dios fue el que nos sacó y nos entrará ya. Y Aarón debió haberse puesto en autoridad. Pero este representa a esos líderes flojos, esos que hacen locura rápidamente, y le dice: ¿quién tiene oro? Apártenlo de los zarcillos, traigan los zarcillos, traigan las narigueras, los brazaletes, todo lo que tengan de oro, tráiganlo. Y ahí sí, porque la gente para dar para el mal, ahí sí da. Vaya, pídale uno, bueno, ustedes no, pero porque ustedes son gente muy generosa, pero vaya, pídale uno para algo bueno, y ahí sí, yo no tengo, allá piden mucho. Pero estos le dijeron: traigan oro, y de una vez se fueron quitando, hermano, todo, quedaron limpios. Cadena, todo lo que tenían limpios. Y mire, aquí está. Y dice el sinvergüenza este de Aarón, le dice más adelante a Moisés, cuando Moisés lo confronta y le dice: ¿usted qué ha hecho? Más adelantico está, ¿no? Gloria al Señor, en el versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande mal, tan grande pecado? Ve que Moisés le dice: tú fuiste el que cometiste la locura. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, o sea, tranquilo, no se preocupe, no se ponga bravo. Imagínese, hermano, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. ¿Se da cuenta que él fue el que cometió la locura y le echó la culpa al pueblo? Porque ellos dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y dice en el versículo 24: y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¿Cómo se le ocurre, hermano, decir esto? Él dice: yo tiré allá todo el oro y salió un becerro. Eso es una gran mentira, porque el oro se funde y el oro queda líquido, no se vuelve un becerro. Pero él dice: porque el que comete locuras siempre da excusas tontas y le echa la culpa al pueblo. Dijo: mire, fue el pueblo. Saúl le echó la culpa al pueblo. David sí se echó la culpa del mismo. Pero ahora vemos otro líder que le echa la culpa al pueblo. Dice: no, vea, yo lo eché allá y salió un becerro. Y dice la palabra del Señor en el versículo 25: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Cómo estaba? Desenfrenado, se había perdido los frenos, porque estaban bailando alrededor del becerro, cometiendo orgías y cometiendo todo tipo de pecado inmoral. Porque sepa que los dioses antiguos siempre permitían inmoralidades, ¿no? ¿Por qué al pueblo le gustaba tanto Baal? Porque Baal era el dios del sexo ilícito. Baal se representaba con una parte masculina. Por eso es que en Roma tienen un obelisco. El obelisco representa la parte de un hombre, el genital de un hombre, y la parte donde lo colocan allí en la iglesia de San Pedro en Roma y en muchas partes del mundo. Estos obeliscos siempre colocan una parte femenina para representar tanto la parte masculina, la parte femenina, que representaban los dioses de la fertilidad, que era Baal y Acera. Por eso que cuando se adoraba a Baal y el pueblo se iba tras Baal, lo primero que contrataban eran prostitutas para los templos.
a la diosa Diana en su templo se le representaba como la diosa del amor y se albergaba 120,000 prostitutas para que atendieran a todos los infames e idólatras que iban a adorar a Diana. Por eso cuando dijeron van a destruir el templo de Diana, la gran mayoría de sinvergüenzas, adúlteros, fornicarios y qué más, hermano, le pudiéramos decir una cantidad de apelativos, gritaron por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. ¿Recuerdan que han leído ahí en el Nuevo Testamento? Porque es que cuando el hombre ve que hay carne, pues allá corre. Ustedes han visto esas iglesias liberales donde las muchachas pasan en mini o en trusa allá a saltar y a danzar. Pues ¿quién ocupa la gran mayoría de las sillas primeras? Los hombres sinvergüenzas que van, hermano, a donde hay carne, así, ¿cierto? Donde hay carne, allá corre el hombre. ¿Por qué en una cantina no la atiende un borracho gordo y barrigón? Porque no entran los borrachos. Siempre contratan la gran mayoría de mujeres y mal vestidas para que atraigan a toda esa gente carnal. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, mire que esta gente, Aarón, permitió todo esto. Claro, estaban en un desenfreno, dice la escritura, impresionante. ¿Y qué produjo? Que ardiera la ira de Moisés y rompió las tablas de la ley. Y esto produjo, amado hermano, en el versículo 25 creo que es, dice la escritura, un poquito más adelante, amén, hermano, que Moisés le dijo al pueblo: pase, los levitas que no se contaminaron con eso, pase y mate a su vecino. Y mataron a 3,000 hombres. O sea que, vean las consecuencias, las tablas de la ley rotas, que Dios dijera que los iba a acabar, los iba a exterminar. Solamente que Moisés se postró y le dijo, Señor, le rogó a Dios que no lo hiciera, y Dios dijo: voy a darles una oportunidad más. Y tercero, hermano, que murieran 3,000 personas por la locura de un solo hombre, por la locura de Aarón. Por eso le digo, ¿qué locuras estamos cometiendo? A veces traslado de un lugar al otro, adulterios, fornicaciones, desórdenes, reglas que no sirven para nada, maldiciones que se decretan, decisiones. Preguntémonos a nosotros mismos en esta noche. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor sabiduría para no cometer estas locuras. Amado Padre Celestial, mira que he dado tu palabra, porque tú siempre nos adviertes. Cuidado, quizás en estos días tengamos que tomar decisiones importantes. Ayúdanos para preguntarte. Ayúdanos, Dios mío, para estar ahí pendiente de ti. Que tú nos des sabiduría, guianza, que tú nos hables, nos digas qué debemos hacer. Que yo no abra mis labios y profiera maldición en contra de mi esposa, de mis hijos, de esta iglesia, de las personas que están a cargo. Ayúdame para no cometer locuras, sino siempre esperar, siempre, Dios mío, pedirte tu dirección, tu guianza. Oh, amado Rey, ayúdame para siempre preguntarte, y que este pueblo vaya encaminado conforme a tu palabra, no conforme a mis caprichos, quizás los que mis antepasados me enseñaron, sino a lo que dice tu palabra solamente. Y también a estas reglas preciosas que la iglesia del Movimiento Misionero Mundial me han enseñado.